leteras y leteros, seguro que a estas alturas ya os habéis dado cuenta de que no solo importa la historia que contemos, sino también la forma en la que lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de la trama no está mal, no es demasiado original, pero este autor o autora por su forma de escribir lo compensa? Que la lectura sea ágil, las palabras sean las adecuadas y que se diga lo necesario en el momento preciso son algunas de las habilidades de un buen escritor y también algunas de las características de un buen libro. Todo ello no depende solo de la habilidad del escritor o de la escritora, ni tampoco de su estilo. Gran parte de la magia reside en el tipo de narrador que elige para su historia. ¿Qué os parece si hacemos un repaso de los tipos de narradores que existen? Os damos algunos tips de cómo utilizarlos y os contamos cuáles son nuestros favoritos. Recordad que podéis seguirnos en nuestro Instagram de Las Leteras para enteraros antes que nadie de los vídeos que iremos subiendo a nuestro canal, y si queréis conocernos un poquito más a cada una de nosotras, también tenéis por aquí nuestros perfiles individuales. Aún no se ha inventado ningún botón mágico que escriba nuestras historias por nosotros, pero sí que podéis darle al botón de suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos vídeos. Yo soy Nuri. Yo soy Pili. Yo soy Laura. Y estos son Las Leteras. Antes de entrar en materia, queremos asegurarnos de que entendéis bien una cosa, y es que narrador y autor no son lo mismo. El narrador es el que cuenta la historia. Puede ser parte de la historia o puede ser un observador externo. Puede ser omnisciente o puede ser un simple puente entre el lector y la historia. El autor es el creador de la historia, es el que organiza los acontecimientos y decide lo que se va a contar, cuándo se va a contar y cómo se va a contar, pero en ningún momento participa dentro de la historia, como sí hace el narrador. Seleccionar bien al narrador es clave para que el lector se crea la historia y conecte con ella. También es cuestión de qué quieres contar y cómo quieres hacerlo. No es lo mismo un relato intimista en el que necesitas un tú a tú o en el que necesitas meterte en la cabeza de un personaje porque lo importante son sus emociones y sus pensamientos, que tener varios personajes y querer seguir a cada uno de ellos en un momento puntual de la historia. Hemos hecho una lista con 5 tipos de narradores distintos. Os vamos a contar un poquito sobre ellos para que así podáis decidir cuál encaja mejor en la historia que estáis escribiendo en estos momentos. Tenemos el narrador protagonista, el narrador en segunda persona, el narrador testigo, el narrador equisciente y por último el narrador omnisciente. El narrador protagonista, como bien dice su nombre, es el protagonista de la historia. Este narrador nos está contando su historia en primera persona y es muy fácil de identificar. A la hora de utilizar este narrador tenéis que tener en cuenta que siempre nos estará contando su historia desde su punto de vista. En ese sentido es alguien totalmente subjetivo y que tiene información limitada. Por ejemplo, este narrador protagonista nunca podrá saber con certeza lo que piensa el personaje que tiene enfrente, con quien está interactuando. Podrá hacer suposiciones, pero nunca podrá meterse en su mente y saber a ciencia cierta lo que está pasando por ella. Este tipo de narrador es muy personal y está pensado para que el lector se identifique rápidamente con él, ya que se crea como una especie de sensación de intimidad. A la hora de utilizar este tipo de narrador hay que pensar mucho en la psicología del personaje protagonista que está narrando la historia, ya que al igual que puede provocar empatía, puede provocar rechazo. Un ejemplo de libros contados en primera persona con un narrador protagonista son los de Acotar. En este caso, Una corte de rosas y espinas está narrado por su protagonista principal, Feire, y conocemos todo desde su punto de vista. El narrador en segunda persona es el menos utilizado hoy en día y también es uno de los que más trabajo cuesta construir bien. Es ideal para hacer partícipe al lector de la historia y para convertirlo en el verdadero protagonista. Suele usarse el tiempo presente para captar la atención del lector y para hacerlo sentir como si fuera un actor que está a punto de entrar en un teatro
hacer la obra. Que se use poco no significa que no podáis recurrir a él si de verdad creéis que es lo que necesita vuestra historia. Pero para que los lectores se sientan verdaderamente dentro de la historia, tenéis que describir muy bien tanto las localizaciones como el ambiente y la acción. Un ejemplo de libro escrito en segunda persona sería El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. El narrador testigo es ese en el que un personaje, sin ser el protagonista, nos cuenta a los lectores lo que está pasando en la historia. Puede estar en primera persona o en tercera persona y nos explica las cosas tal cual las ha vivido él. Lo malo del narrador testigo es que su punto de vista es muy limitado y muy concreto. Se basa en lo que él percibe como testigo. Se parece mucho al narrador protagonista, pero claro, no es tan íntimo. Y es que como nos está contando lo que está pasando un testigo, un personaje que no es nuestro protagonista, no se puede meter en la cabeza del protagonista porque su narración se basa simplemente en lo que él percibe. Por lo tanto, solo puede hacer suposiciones. El narrador testigo puede integrarse en la acción o puede narrarlo todo sin participar en ella. Y según la forma en la que el narrador testigo nos comunica lo que percibe, lo podemos dividir en 3 tipos. Tenemos el testigo presencial, el impersonal y el narrador informante. El testigo presencial nos sirve para que nos cuente acontecimientos que él presenció en el pasado. El testigo impersonal es muy parecido a una cámara de cine. Se limita a contarnos lo que él está viendo. Normalmente para este tipo de narrador en concreto se utiliza el tiempo presente. Y lo que pasa con el narrador informante es que los hechos se cuentan como si fuese una crónica, un informe. Algunos ejemplos de narrador testigo son las novelas de Sherlock Holmes, en las que Watson cuenta lo que le sucede al detective al que acompaña. Vamos ahora con el narrador equisciente. Y es que este tipo de narrador es un poco complejo porque muchas veces se confunde con el omnisciente. El narrador equisciente sigue los pensamientos y motivaciones de un único personaje y nos expone lo que le va sucediendo a lo largo de la historia. Está atado a él o a ella y a su visión. En este sentido tiene limitaciones y no puede saber con certeza lo que piensan otros personajes, solo puede hacer suposiciones. Lo que destaca del narrador equisciente es que, al contrario del narrador protagonista, el en que siempre conocemos la historia desde un único punto de vista, el narrador equisciente puede ir saltando a lo largo de la novela de un personaje a otro personaje. Con esto conseguimos múltiples puntos de vista de la historia sin perder credibilidad ni tampoco la cercanía con el lector que hemos ganado desde el inicio por utilizar este narrador. Veamos esto con un par de ejemplos a ver si queda un poco más claro. Si, por ejemplo, cogéis las novelas de Agatha Christie, veréis que la mayoría de ellas están escritas con un narrador equisciente. En este sentido, podemos tener un relato en el que la mayoría de las ocasiones seguimos el pensamiento del detective principal, Hércules Poirot, pero en algunos momentos el narrador salta y nos cuenta la perspectiva de otros personajes. Esto funciona muy bien en las novelas de Agatha Christie porque ella siempre juega con el qué sabemos como lectores y qué no sabemos de su historia hasta que al final las piezas encajan. En este sentido es muy bueno para revelar y ocultar información dependiendo de lo que necesite la historia. También podemos ver este tipo de narrador en la saga de Canción de Hielo y Fuego, más conocido como Juego de Tronos, en que se utiliza un narrador equisciente distinto para cada uno de los capítulos. Ahora bien, lo que hace George R. Martin es que el narrador equisciente de cada capítulo es además su protagonista, por lo que este caso es un poco especial de narrador equisciente y hay algunos que lo consideran más bien como un tipo de narrador múltiple. Al final, aunque algunos lo llamen un narrador múltiple, no deja de estar dentro de un narrador equisciente. Su característica principal es que vas saltando de un personaje a otro y vas narrando la historia desde el punto de vista de ese personaje, siguiendo sus acciones, pero también siguiendo sus pensamientos y sus opiniones. Os confieso que a mí al principio me costaba un poco entender este tipo de narrador.
Este tipo de narrador yo lo veo como alguien que lleva una cámara y va siguiendo a un personaje, pero además sabiendo lo que piensa y lo que siente dicho personaje, y en un determinado momento salta y pasa a seguir a otro personaje y después a lo mejor vuelve con este primer personaje o sigue a un tercer personaje. A mí por lo menos me ayuda mucho imaginármelo así para poder entender bien este tipo de narrador. Por último, el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo absolutamente, tanto de lo que va a pasar como de lo que sienten los personajes, etc. Entonces puede adelantarse a los acontecimientos, por decirlo de alguna forma, y mostrar al lector lo que verdaderamente sienten los personajes o están pensando, sin hacer suposiciones. El narrador omnisciente se escribe en tercera persona y es alguien que es externo a la historia, a lo que se está contando, no es un personaje más. Aún así, recordad que sigue sin ser lo mismo que el autor, aunque tenga los mismos conocimientos que este. Con este narrador lo que hacemos es posicionarlo por encima de los personajes, porque tiene más conocimientos que ellos. Aunque es un punto de vista único y privilegiado, es cierto que puede alejar un poco al lector de la historia, y porque ya le quita la capacidad de suponer o le quita ese factor de suponer lo que va a pasar, y lo que hace es contárselo directamente y cerrado. Por cierto, si elegís este tipo de narrador, tenéis muchísimo cuidado con la dosificación de la información. No vayáis a pasaros y a dar demasiada de un solo golpe. Un ejemplo de este tipo de narración sería El Señor de los Anillos. Y bueno, letreras y letreros, ahora que ya sabéis todos los tipos de narradores que podemos usar, es hora de que os demos algunos tips. El primero, si vais a narrar en primera persona, es mejor que uséis el tiempo pasado al tiempo presente. La razón es que el tiempo presente en primera persona puede sonar antinatural, puede sonar forzado. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el libro Una maldición oscura y solitaria, que nos parece que al estar narrado en primera persona y en presente, la sensación es un poco forzada. El segundo tip es que tenemos que pensar muchísimo qué tipo de narrador queremos antes de ponernos a escribir. Porque lo que puede pasar si no hacéis esto es que a mitad de la historia o a mitad del primer capítulo o yo qué sé, cuando os encontréis de verdad con que tenéis que meter un plot twist y no podéis hacerlo porque el narrador que habéis elegido no es el adecuado, tendréis que reescribirlo todo, cambiando el narrador o habituar la historia al narrador que habéis usado desde el principio, limitándoos un montón. El tercer tip es que podéis mezclar tipos de narradores distintos en una misma historia. Pero si decidís hacer esto, tenéis que tener clarísimo el motivo por el que lo hacéis, porque si no, lo único que vais a conseguir va a ser confundir al lector y complicar la historia de una forma en la que no habría necesidad. Y el cuarto tip, y es lo que yo siempre fallo, es que cuando ya hayáis decidido el tipo de narrador y ya os pongáis a escribir, tengáis cuidado con los tiempos verbales, porque si habéis decidido escribir en pasado, puede que se os cuele algún presente y no os deis cuenta. En historia de fantasía, el proyecto Pluma, me iría genial el narrador equidistante, pero tengo que admitir que me da un poquito de miedo usarlo y a la vez estoy siempre súper acostumbrada a usar el narrador protagonista. En este caso yo creo que he hecho una buena elección porque a pesar de que no se puede ver todo lo que la trama puede ofrecer desde un punto de vista de nuestro protagonista, me gusta porque este personaje vive en un mundo del que no sabe casi nada, entonces me gusta que el lector vaya descubriendo junto con ella todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que hay por descubrir. Yo creo que es una forma muy buena de conectar al lector con nuestra protagonista, entonces pues no sé, me gusta. Y además que me encanta meterme en su cabeza y soltar todo lo que pueda pensar y soltar todo lo que pueda sentir y ser ella, ¿no? Mientras escribo, y eso me encanta. En mi caso empecé el proyecto Hiedra con un narrador protagonista, pero precisamente por todo lo que hemos comentado de las limitaciones de este tipo de narrador, llegó un momento en el que me di cuenta que tenía que cambiar. ¿Qué hice en ese momento? Pues escribí una misma escena que tenía desde el punto de vista de un narrador protagonista con un narrador equisciente. Con ello conseguí mantener la cercanía que tenía con el narrador protagonista, pero me libré de las limitaciones y en algunos momentos de esa escena pude seguir a otros personajes, pude narrar lo que les sucedía y lo que pensaba, y la escena final quedó muchísimo más completa y se entendió mejor con este narrador equisciente. Al menos en mi caso, lo mejor que he hecho es cambiar el tipo de narrador. Y ya no me imagino cómo sería el proyecto Hiedra con un narrador protagonista. Proyecto Canción 2.0 tiene un narrador protagonista, porque es muy importante lo que piensa la protagonista, valga la redundancia, que en este caso es Astrid.
Porque además que es la típica persona que dice una cosa y luego actúa de otra manera. Entonces o estás metido dentro de su cabeza o realmente no tienes ni pajolera idea de por qué está haciendo X o Y. Así que sí, es un narrador protagonista y además al principio iba a ser solamente ella la que contara la historia y al final acabé metiendo en algunos momentos puntuales también al protagonista masculino, Alex, como narrador. Porque se me quedaba una parte de la historia que sin contar y necesitaba que esa parte también estuviera narrada. También he de decir que dudé si hacer estas partes de Alex en tercera persona o en primera persona y al final me decidí por la primera, un poco por mantener la misma estructura a lo largo de todo el libro, aunque cambiara el narrador. Y bueno, leteras y leteros, esto ha sido todo por hoy. Si un autor o una autora sabe elegir bien el tipo de narrador que le va a las historias que está escribiendo y además consigue tener un estilo más o menos pulido, os aseguramos que ya habéis recorrido gran parte del camino. Si además tenéis una trama y unos personajes interesantes, ya tenéis todos los elementos para poder conectar con los lectores y lectoras y que estos os sigan fielmente. Dejadnos en comentarios si hay algún narrador que siempre soléis utilizar, si hay alguno que no os gusta leer porque os resulta muy confuso y porque no conseguís conectar con la historia y si también tenéis alguna duda sobre los usos de algún tipo de narrador. Estamos deseando leeros. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos vídeos. Recordad que también podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram común, la que tenemos de las leteras, y también están nuestros perfiles personales que os dejo por aquí y también en la cajita de la descripción. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Un besito letras y leteras. ¡Chao!